¿Alguna vez has tenido que mudarte de casa, dejar todo atrás para empezar de nuevo en un lugar desconocido? Pues hoy te voy a contar la historia de una familia que tuvo que hacer justamente eso, y todo por culpa del hambre. Hace mucho, mucho tiempo, en una ciudad llamada Belén, vivía un hombre llamado Elimelec, junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Belén era una ciudad hermosa con colinas doradas y campos llenos de trigo. Pero un día la tierra dejó de dar frutos. No llovía. Las plantas se secaban, el pan escaseaba, era como si todo estuviera detenido. Elimelec miró a su esposa y a sus hijos y dijo: «No podemos quedarnos aquí a esperar que el hambre nos alcance. Vamos a ir a otro lugar donde podamos sobrevivir». Y adivina a dónde se fueron. A un país llamado Moab, que quedaba bastante lejos. Era una tierra diferente, con costumbres distintas y donde no adoraban al Dios verdadero. Pero Elimelec pensó que allí su familia estaría a salvo. ¿Tú crees que fue una buena decisión? Cuando llegaron a Moab, empezaron una nueva vida. Sus hijos crecieron y con el tiempo se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Todo parecía ir bien por un momento, pero aquí es donde la historia da un giro triste. Primero Elimelec murió y después, como si eso no fuera suficiente dolor, sus dos hijos también murieron. Ahora Noemí se quedó sola en un país extraño con dos nueras moabitas y un corazón lleno de tristeza. Imagina cómo se sentía ella. Le había pasado de todo. ¿Alguna vez te has sentido triste como Noemí? Pero espera, no te vayas porque aquí es donde comienza una de las historias más hermosas de toda la Biblia. Y si tú quieres descubrir cómo esta historia de dolor se convierte en esperanza, quédate con nosotros. Te prometo que lo que viene es increíble. Pero antes de continuar, dale un me gusta si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú alguna vez tuviste que mudarte como Noemí y su familia? Y no olvides compartir este video con tus amigos o con alguien que necesite esperanza. Hoy en la tierra de Moab, la vida parecía comenzar de nuevo para Noemí. Aunque había dejado atrás su amado Belén y la tristeza por la muerte de su esposo Elimelec la acompañaba todos los días. Ella encontraba consuelo al ver a sus hijos formar sus propias familias. Malón se casó con Ruth, una joven moabita de corazón amable y generoso, que se casó con Orfa, una mujer bondadosa y obediente. Las risas volvieron a llenar la casa, las mesas se cubrían de pan caliente y los días pasaban uno tras otro como rayos de sol. Pero la alegría no duraría para siempre. Un día, sin que nadie lo esperara, uno de los hijos de Noemí cayó enfermo. Nadie sabía exactamente qué tenía, pero su fuerza se fue apagando como una vela al final de la noche. Y con mucha tristeza, Malón murió. Noemí sintió que su corazón se rompía en pedazos. Mi hijo lloraba abrazando a Ruth, que también lloraba desconsolada. Poco tiempo después, como si la tristeza no fuera ya suficiente, Kelión también enfermó. Otra vez la casa se llenó de suspiros, de oraciones, de esperanzas, pero también de silencio. Y finalmente él también partió. Ahora imagina esta escena. Una mujer en un país extranjero, dos jóvenes viudas que ya no tienen esposo y una casa vacía donde antes hubo amor, comida, familia y risas. Noemí se sentaba a veces mirando al horizonte sin decir una palabra. Pensaba en su tierra en Belén, pensaba en los campos dorados de trigo, en el olor del pan horneado, en la voz de Elimelec llamándola desde la puerta. Todo eso parecía un sueño lejano y lo único que tenía ahora eran los recuerdos. Y dos nueras que también sufrían, cada una a su manera. Pero algo empezó a cambiar cuando Noemí escuchó una noticia. Una mujer moabita le dijo un día: ¿has oído? En Israel hay pan otra vez. El Señor ha visitado a su pueblo y ya no hay hambre. Fue como si una pequeña chispa se encendiera en el corazón de Noemí. Podría volver, pensó, podría regresar a casa aunque fuera sola. Y así, con la decisión en el alma y los ojos llenos de recuerdos, Noemí se preparó para volver a Belén, dejando atrás todo lo que había vivido en Moab. Pero lo que ella no sabía es que no regresaría sola, porque el amor verdadero, ese que viene de lo alto, a veces nace en los lugares más inesperados. Noemí se despertó muy temprano una mañana. El cielo aún estaba teñido de violeta y el aire era fresco. Había tomado una decisión. Volvería a Belén, su tierra natal. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias con manos lentas mientras su mente viajaba lejos. Cada objeto que guardaba en su bolsa parecía estar lleno de recuerdos. Un pañuelo bordado por Elimelec,
una túnica que alguna vez fue de uno de sus hijos. Todo hablaba de un pasado que ya no estaba. Cuando Ru y Orfa la vieron prepararse, sus corazones se encogieron. ¿Te vas, Noemí?, preguntó Ruth. Sí, hijas mías. Ya no tengo nada aquí. Voy a regresar a mi pueblo. Ru y Orfa se miraron. Ellas no podían dejar sola a Noemí, así que sin decir mucho más también comenzaron a empacar. Querían acompañarla, cuidar de ella, estar juntas como familia. Y así las tres mujeres iniciaron el camino de regreso. El viaje no era fácil. Caminaron por valles y colinas, cruzaron ríos, enfrentaron el calor del sol y el polvo del camino. Pero lo más difícil no eran las piedras bajo sus pies, sino el peso del dolor que cada una llevaba en el corazón. En un momento, Noemí se detuvo, miró a sus dos nueras y dijo con voz temblorosa: «Queridas mías, vuelvan a sus casas. Aún son jóvenes, pueden casarse de nuevo, tener hijos, empezar de nuevo. Yo ya soy vieja, no tengo nada que ofrecerles». Orfa y Ruth comenzaron a llorar. Era difícil imaginar la vida sin Noemí. Pero Noemí insistía. Les dio un beso, les acarició el rostro y suplicó que regresaran. Después de mucho llorar, Orfa aceptó. Con lágrimas en los ojos y el corazón apretado, abrazó a Noemí y se despidió. Fue una despedida silenciosa, pero llena de amor. Pero Ruth no se movió. Se aferró a Noemí con fuerza. «Ruth, tu cuñada ya volvió. ¿Por qué no haces lo mismo?», preguntó Noemí con suavidad. Y entonces Ruth respondió con una de las palabras más hermosas que se hayan dicho en la Biblia: «No me pidas que te deje y me aparte de ti. Porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada». Noemí la miró sorprendida. No dijo nada más, solo asintió con la cabeza. En ese momento entendió que no estaba sola, que en medio del dolor Dios le había dado una compañera fiel, una hija de corazón. Y así las dos mujeres caminaron juntas hacia Belén, sin saber que algo muy especial las esperaba, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también la historia de todo un pueblo. El camino hacia Belén continuaba, pero el corazón de Noemí estaba dividido. Aunque agradecida por la lealtad de Ruth, no podía dejar de pensar en Orfa, en su abrazo de despedida, en sus lágrimas al alejarse. El amor de una nuera no se borra fácilmente, pero ahora el silencio del viaje se llenaba con los pasos firmes de Ruth, esa joven moabita, que había decidido dejarlo todo por amor a ella y a su Dios. Después de varios días de viaje, los árboles conocidos comenzaron a aparecer. El aire tenía ese aroma a trigo maduro y pan recién horneado que Noemí recordaba de su niñez. Habían llegado a Belén. Cuando las mujeres del pueblo la vieron venir desde lejos, comenzaron a murmurar entre ellas: «Es Noemí. Es ella después de tantos años, ¿cómo ha cambiado?». Noemí escuchó los susurros. Su espalda estaba encorvada, no solo por los años, sino por el dolor que había vivido. Y entonces, con voz firme, dijo: «No me llamen Noemí. Noemí significa dulzura». Pero ella no se sentía así. «Llámenme Mara, porque el Señor ha llenado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas y el Señor me ha hecho volver con las manos vacías». Las mujeres del pueblo la escuchaban con respeto. Había en sus palabras una mezcla de tristeza y verdad. Pero ninguna notó que a su lado estaba Ruth, la joven extranjera que había elegido acompañarla. Ru carga, era una promesa de que Dios aún no había terminado su historia. Ruth, aunque era moabita, observaba todo con curiosidad. Las casas de piedra, los pozos, los niños corriendo por las calles, todo era nuevo para ella, pero no mostraba miedo. Estaba decidida a comenzar de nuevo, a trabajar, a servir y a cuidar de Noemí. Y así fue como dos mujeres viudas, sin riquezas ni protección, llegaron a Belén justo al comienzo de la cosecha de la cebada. Un detalle que puede parecer pequeño, pero que pronto se convertiría en una oportunidad enviada por Dios. Porque aunque Noemí pensaba que había regresado con las manos vacías, el Señor ya había preparado algo hermoso para llenar de nuevo su corazón. Y Ruth, esa joven extranjera y valiente, estaba a punto de descubrir que su fidelidad sería recompensada de una forma que jamás imaginó. El sol caía suavemente sobre los campos dorados de Belén. Era tiempo de cosecha y los caminos se llenaban de hombres con hoces, mujeres con cestas y niños corriendo entre las espigas. Todo era vida, movimiento y trabajo. Ruth observaba todo con ojos asombrados. Aquel lugar era tan distinto de Moab. Aquí se hablaba de Jehová,
el Dios de Israel. Se contaban historias de milagros, de un mar que se abrió en dos, de maná que caía del cielo. Cada rincón parecía tener una promesa escondida. Noemí, en cambio, caminaba con paso lento. La gente la saludaba con amabilidad, pero sus ojos seguían mirando al suelo. Había perdido tanto. Su alma aún estaba vestida de luto. Una tarde, mientras descansaban en su humilde casa, Noemí suspiró profundamente y dijo: «Ruth, hija mía, no tenemos a nadie aquí, ni tierras, ni riquezas, ni parientes que puedan ayudarnos, pero sé que Dios no nos ha abandonado. Debemos confiar». Ruth asintió con ternura. «Yo confío en Él, Noemí, el Dios que tú me enseñaste, ahora es también mi Dios». Y recordó aquel día en medio del camino, cuando Noemí le rogó que regresara a Moab. Pero ella no lo hizo. En su corazón había nacido una convicción más fuerte que el miedo. «Donde tú vayas, iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». No era solo una promesa, era un pacto de amor, de fe y de esperanza. R.U. sabía que había dejado atrás su tierra, su familia, sus costumbres, pero también sabía que había encontrado algo mucho más valioso, la oportunidad de conocer al Dios verdadero, el Dios que ve el corazón, el Dios que no olvida. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo de Belén, Ruth se levantó temprano al día siguiente, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para cuidar de Noemí. «Voy a ir a los campos. Recogeré espigas tras los segadores. Tal vez sale gracia ante los ojos de alguien», dijo con humildad. Noemí la miró con cariño. Esa joven moabita, que un día había perdido todo, ahora era la que traía fuerza, alegría y fe al hogar. Sin saberlo, R.U. estaba a punto de dar el siguiente paso en una historia que cambiaría su destino para siempre. Porque cuando alguien pone su confianza en el Dios de Israel, nada vuelve a ser igual. Las calles de Belén estaban llenas de voces, risas y el sonido de los carros llenos de cebada recién cosechada. Los campos se movían con el viento como un mar de oro. Era la temporada más esperada del año, la cosecha. Mientras todos celebraban, dos mujeres caminaban en silencio entre la multitud, Noemí y Ruth. Aunque los años y las penas se reflejaban en el rostro de Noemí, su regreso no pasó desapercibido. Las vecinas murmuraban sorprendidas. ¿Es ella? ¿Es Noemí la que se fue hace tanto? Mira cómo ha cambiado. ¿Quién será esa joven extranjera que la acompaña? R.U. sentía todas esas miradas sobre ella. Sabía que no era del pueblo. Su acento era distinto, sus ropas también y su pasado aún más. Pero no bajó la cabeza. Ella había elegido este nuevo hogar. Belén sería ahora su ciudad, su lugar de promesas. La casa a la que llegaron era sencilla y vieja. El techo de barro, las paredes de piedra, todo cubierto por el polvo del tiempo. Noemí la miró con nostalgia y susurró: «Aquí crié a mis hijos. Aquí fui feliz». Ruth la abrazó con fuerza. Aunque el pasado dolía, estaban de vuelta juntas, pero no había pan, no había aceite, no había trigo almacenado, nada, solo esperanza. Por eso, una mañana Ruth se levantó temprano y le dijo a Noemí: «Déjame ir a los campos a recoger espigas detrás de los segadores. Tal vez encuentre a alguien que me permita hacerlo». Según la ley de Israel, los pobres, los huérfanos y las viudas podían recoger los granos que caían durante la cosecha. Era una forma de cuidar a los que no tenían nada. Ruth, aunque extranjera, sabía que Dios tenía compasión por los humildes. Noemí asintió: «Ve, hija mía, que el Señor esté contigo». Y así Ruth salió con el sol comenzando a calentar la tierra, caminó por los campos, observó las cuadrillas trabajando y se detuvo en uno que parecía tranquilo. Allí se inclinó y empezó a recoger espigas una por una con paciencia y dignidad. Lo que Ruth no sabía era que ese campo no era cualquier campo y el dueño no era cualquier hombre. Sin que ella lo supiera, estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría su historia para siempre. Porque a veces, lo que parece una casualidad, en las manos de Dios se convierte en un milagro disfrazado. El sol brillaba alto sobre los campos de Belén. Ruth, con un pañuelo en la cabeza y una cesta de mimbre en el brazo, avanzaba entre los surcos, recogiendo espigas una a una. Se agachaba, se levantaba, sacudía el polvo del grano y lo colocaba en su cesta con cuidado. Su espalda dolía, pero su corazón estaba firme. No era el trabajo lo que la cansaba, sino la incertidumbre. De pronto, un murmullo recorrió el campo. Algunos trabajadores se detuvieron y todos se giraron hacia el mismo punto. Un hombre acababa de llegar montado en su caballo. Era Buz,
el dueño del campo, alto, de rostro sereno, mirada firme y palabras justas. Era respetado por todos porque era un hombre que temía a Dios. El Señor esté con vosotros. Saludó a sus trabajadores. Y bendiga el Señor a usted, respondieron ellos al unísono. Pero algo llamó la atención de Boaz entre los segadores. Había una joven que no reconocía, una mujer extranjera. Ella no se quejaba, no hablaba, solo trabajaba sin descanso. ¿Quién es esa muchacha?, preguntó Boaz a uno de sus siervos. Es la joven moabita que volvió con Noemí. Ha estado aquí desde la mañana. Apenas ha descansado. Es muy trabajadora. Boaz se acercó. R.U. levantó la vista un poco asustada. No sabía quién era ese hombre. Escucha, hija mía, dijo Boaz con amabilidad. No vayas a recoger a otro campo. Quédate aquí con mis siervas. He dicho a los hombres que no te molesten. Cuando tengas sed, puedes beber agua que sacan ellos. Ruth quedó sorprendida. ¿Por qué este hombre tan importante era tan bueno con ella? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos siendo yo una extranjera?, preguntó con humildad. Y Bosé respondió con ternura. He sabido todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu esposo. ¿Cómo dejaste tu tierra y a tu familia para venir a un pueblo que no conocías? Que el Señor te recompense por tu bondad. Las palabras de Boaz eran como bálsamo para el corazón de Ruth. Por primera vez que había llegado, alguien la veía no como extranjera, sino como alguien valiosa. Ese día R.U. comió con los trabajadores, fue tratada con respeto y volvió a casa con una gran cantidad de espigas. Noemí, al verla, quedó asombrada. ¿Dónde recogiste hoy? Bendito sea el hombre que te ha tratado tan bien. R.U. respondió con una sonrisa tímida. Su nombre es Boaz. Y sin saberlo, acababan de entrar en el comienzo de algo maravilloso. ¿Te está gustando esta historia? Entonces déjanos un me gusta para que más personas puedan descubrirla. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de Boaz hasta ahora. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir nuestros próximos videos. Al día siguiente, el campo de Bosé volvió a llenarse de vida. Los segadores trabajaban bajo el sol, las mujeres recogían espigas y entre todos ellos allí estaba Ruth, moviéndose con cuidado, agradecida por la oportunidad de estar en ese lugar. Pero ese día no fue igual a los demás. Boaz no la quitaba de vista. Observaba cómo ella se agachaba una y otra vez, cómo trataba con respeto a los demás, cómo compartía agua con los trabajadores. Aunque ella misma era una extranjera. Su humildad era evidente, su esfuerzo admirable. Entonces Boaz se acercó a los capataces y les dio instrucciones especiales en voz baja pero firme. Dejad que recoja incluso entre las gavillas. No la molestéis y además dejad caer algunas espigas a propósito para que pueda recogerlas. No la reprendáis. Los hombres asintieron. No era común que el dueño se preocupara tanto por una recogedora de espigas, pero Boaz no era un hombre común. Él veía algo diferente en Ruth. No solo una joven bonita o trabajadora, sino un corazón fiel, leal y valiente. A la hora de la comida, Boaz volvió a hacer algo inesperado. Se acercó a R.U. y le dijo, «Ven, come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Ruth se sentó junto a los segadores. Boaz mismo le ofreció grano tostado. Ella comió hasta saciarse y aún le sobró para llevar a casa. Eso nunca había pasado antes. Esa tarde Ruth siguió recogiendo hasta el anochecer. Su cesta estaba tan llena que apenas podía cargarla. Cuando regresó a casa, Noemí la esperaba ansiosa. ¿Dónde trabajaste hoy? ¿Cómo conseguiste tanto? R.U. le contó todo, desde cómo la dejaron recoger libremente hasta la comida compartida y finalmente dijo el nombre del hombre que había hecho todo eso por ella. Se llama Boaz. Noemí se quedó en silencio por un instante. Luego alzó la voz con alegría. Bendito sea del Señor que no ha dejado de mostrar su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que puede redimirnos. R.U. comprendía todo lo que eso significaba. Pero esa noche, mientras preparaban la cena y partían el pan, algo había cambiado. No solo tenían comida sobre la mesa, tenían esperanza. Boaz, con su generosidad, no solo había dado espigas, había sembrado protección, dignidad y la primera chispa de un nuevo futuro. Y mientras la luna se alzaba sobre los campos de Belén, R.U. dormía con una sonrisa, sin imaginar que aquel hombre bueno sería mucho más que un protector. Sería parte del plan que Dios ya estaba tejiendo en silencio. Ruth llegó a casa al caer la tarde con los pies cubiertos de polvo,
las manos cansadas, pero el rostro iluminado. En sus brazos traía una gran cantidad de espigas, más de lo que jamás había imaginado recolectar en un solo día. Noemí, al verla entrar, abrió los ojos sorprendida. Ruth, ¿dónde has trabajado hoy? ¿Quién fue tan bondadoso contigo? Ruth dejó la carga sobre la mesa y sonrió. El hombre se llama Buz. Al escuchar ese nombre, los ojos de Noemí brillaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Buz, ese hombre es un pariente cercano de nuestro difunto Elimelech. Es uno de nuestros rescatadores. Ruth entendía del todo qué significaba eso, pero la forma en que Noemí lo decía sonaba importante, sonaba algo bueno. Esa noche, mientras cenaban el grano tostado que Buz le había dado y compartían pan y agua, R.U. sintió que algo en su interior se llenaba. No solo su estómago, también su corazón. Noemí la miraba con ternura. Aquella joven moabita que un día decidió dejar todo por acompañarla, ahora era como una hija. R.U. no se había quejado, no había dudado, no había abandonado, había trabajado con humildad, con fe, con amor. Y ahora, gracias a la bondad de Buz, sus días ya no estaban vacíos. Había pan sobre la mesa y esperanza bajo el techo. Los días siguieron así. R.U. iba cada mañana al campo de Buz y él seguía cuidando de ella. Cada gesto, cada mirada, cada espiga que caía a propósito hablaban de algo más que generosidad. Era un lazo invisible que comenzaba a crecer entre ellos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Y mientras la cosecha avanzaba y las tardes se hacían más doradas, Noemí comenzaba a trazar en su corazón un plan para asegurar un futuro para Ruth. Y tal vez, solo tal vez, para ver renacer la alegría. Las semanas pasaron y la cosecha de la cebada llegó a su fin. El tiempo de recoger trigo también terminó y los campos volvieron a quedar en silencio. Pero dentro de la casa de Noemí, el corazón de una madre adoptiva comenzaba a latir con una nueva esperanza. Una noche, mientras R.U. lavaba sus manos después de la cena, Noemí la miró con intención. Hija mía, ¿no debería buscar un hogar para ti, un lugar donde estés segura, donde puedas tener descanso? Ruth la miró sorprendida sin saber qué decir. Desde que había llegado a Belén, solo había pensado en cuidar de Noemí, pero un hogar para ella. Noemí continuó, has trabajado los campos de Buz y él ha sido bueno contigo. Es pariente cercano nuestro. Él tiene derecho a redimirnos. Entonces Noemí le explicó algo muy importante de la ley de Israel. Cuando un hombre moría sin dejar hijos, un pariente cercano podía casarse con la viuda para preservar el nombre de la familia. A eso se le llamaba el Redentor. Buz era uno de esos parientes. R.U. escuchaba con atención mientras Noemí revelaba su plan con voz suave pero decidida. Esta noche Bosé estará en la era aventando la cebada. Tú te lavarás, te perfumarás y te vestirás con tu mejor ropa. Luego irás a la era, pero no te mostrarás hasta que él haya comido y bebido y se haya acostado. Entonces te acercarás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Él sabrá lo que debe hacer. Ruth bajó los ojos sorprendida por lo que escuchaba. No era una propuesta cualquiera. Era un acto de gran humildad y de gran valor. Pero ella confiaba en Noemí. Sabía que su intención era buena y que su consejo venía del amor y la fe. Haré todo lo que me digas, respondió Ruth con firmeza. Esa noche el cielo estaba cubierto de estrellas. En la era Buz cenó, bebió y con el corazón contento se recostó junto a la pila de grano. Pronto cayó en un sueño profundo. Sigilosamente R.U. se acercó como Noemí había dicho. Descubrió los pies de Bosé y se acostó allí en silencio esperando. A medianoche, Bosé se despertó sobresaltado al sentir algo a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó aún medio dormido. Soy R.U., tu sierva, respondió ella con voz suave. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres mi redentor. En ese momento, la historia cambió. Una viuda moabita había puesto su vida en manos de un hombre justo y Buz no la rechazaría. La noche en la era estaba silenciosa. Solo el canto lejano de los grillos y el susurro del viento entre los montones de grano acompañaban aquel momento. Buz, aún sorprendido por encontrar a Ruth a sus pies, la observaba bajo la luz tenue de la luna. Ella no era como otras mujeres, no buscaba su riqueza ni su posición. Noemí le había enseñado a confiar en el Dios de Israel y ella había creído. Ahora estaba allí con humildad, pidiéndole que la cubriera con su manto, no como gesto romántico, más como una señal de protección, de compromiso, de redención. Buz se incorporó con respeto y cuidado. Bendita seas del Señor, hija mía. Esta muestra de bondad es aún mayor que la anterior,
porque no has ido tras los jóvenes, sean ricos o pobres. Ahora, no temas, yo haré por ti todo lo que me pidas. Todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. R.U. bajó la mirada emocionada. Buzz hablaba con sinceridad, con pureza. No hubo palabras innecesarias ni promesas vacías, solo verdad, solo respeto. Pero entonces Buzz continuó con un tono más serio. Sin embargo, hay un hombre que es pariente más cercano que yo. Según la ley, él tiene el primer derecho de redimirte. Mañana hablaré con él. Si quiere redimirte, bien. Pero si no lo hace, yo te redimiré. Vive el Señor. Con esas palabras, Buzz mostró lo que realmente era. Un hombre íntegro. No aprovecharía la situación. Haría las cosas como manda la ley, con justicia, con honor. Entonces le pidió a Ruth que se quedara allí hasta el amanecer para que nadie la viera salir en la oscuridad y no surgieran malos entendidos. Antes de que el sol saliera, le dio 6 medidas de cebada, envolviéndolas en su manto, y la envió de vuelta a casa. No regreses con las manos vacías a tu suegra, le dijo. R.U. volvió a la ciudad con el corazón acelerado. Al llegar Noemi la esperaba despierta. ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo, cada palabra, cada gesto, cada promesa. Noemí sonrió con sabiduría y dijo, espera, hija mía, hasta saber cómo se resuelve este asunto, porque ese hombre no descansará hasta concluirlo hoy mismo. Mientras la ciudad despertaba, Buzz ya se preparaba para hacer lo correcto. Sabía que no bastaba con querer, era necesario actuar con justicia. El sol comenzaba a elevarse sobre los tejados de Belén, pintando las piedras antiguas con tonos dorados. Mientras la mayoría de la gente se dirigía a los campos o abría sus puestos en el mercado, Buzz caminaba con paso firme hacia la puerta de la ciudad. En aquellos tiempos, la puerta era más que una entrada. Era el lugar donde se resolvían los asuntos importantes, donde los ancianos del pueblo se reunían como testigos, donde se firmaban decisiones que marcaban destinos. Buzz se sentó y esperó, y justo entonces apareció el pariente más cercano a Elimelec, aquel que según la ley tenía el primer derecho a redimir la tierra y a tomar a Ruth como esposa. Amigo, ven y siéntate aquí, le dijo Bozé con cortesía. Luego llamó a 10 ancianos de la ciudad y los invitó a sentarse. También iban a ser testigos de lo que estaba por suceder. Con todos presentes, Bozz expuso el caso. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parte de la tierra que era de nuestro hermano Elimelec. Yo pensé informártelo para que decidas si quieres redimirla. Si tú no quieres, lo haré yo. El pariente asintió rápidamente. Yo la redimiré. Pero Bozz continuó con calma. El día que compres la tierra de Noemí, también adquirirás a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para levantar descendencia en nombre del difunto. El rostro del hombre cambió. Ya no sonreía. Pensó por un momento y luego dijo, entonces no puedo redimirla. Eso podría dañar mi propia herencia. Redímela tú en mi lugar. Y para sellar aquella decisión, se quitó una sandalia y se la dio a Buziérón y Bozz se puso de pie. Vosotros sois testigos hoy de que tomo por esposa a Ruth, la moabita, viuda de Malón, y que también redimo la tierra de Elimelec, para que el nombre del difunto no sea borrado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Y todos respondieron con alegría, somos testigos que el Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Que tengas descendencia y seas famoso en Belén. El corazón de Bozz latía fuerte. No era solo un acto legal, era el cumplimiento de algo mayor. Ruía más una extranjera ni una viuda olvidada. Sería parte de un pueblo, parte de una promesa, parte del plan eterno de Dios. En medio del bullicio de la ciudad, la escena en la puerta de Belén se había convertido en un momento solemne. Allí estaban Bat, los ancianos y el pariente más cercano, todos reunidos para decidir el futuro de R.U. y la herencia de Elimelec. Aquel hombre que al principio parecía dispuesto a redimir la tierra, se detuvo cuando comprendió que también debía tomar a R.U. por esposa. No era un detalle menor. Redimir significaba aceptar toda la responsabilidad. Cuidar de Noemí, proteger a Ruth, levantar descendencia en nombre de Malón. Era un acto de amor sacrificado. El hombre miró a Bozz con seriedad. No puedo redimirla. Si lo hago, podría poner en riesgo mi propia herencia. Toma tú mi derecho de redención, porque yo no puedo hacerlo. Las palabras fueron claras. Y para dejar constancia ante todo, se quitó una sandalia y la entregó a Buzz, un gesto antiguo, pero lleno de significado. Estaba cediendo formalmente su derecho.
Buz sostuvo la sandalia en su mano. Su rostro no mostraba vanidad ni orgullo, sino una profunda paz. Sabía que Dios había guiado cada paso. Se volvió hacia los ancianos y el pueblo reunido y declaró con voz fuerte: «Vosotros sois testigos hoy de que he comprado de mano de Noemí todo lo que era de Elimelec, de Kelión y de Malón. Y también tomo por esposa a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para mantener vivo el nombre del difunto en su heredad». Los ancianos se pusieron de pie uno por uno y respondieron con bendiciones. «Somos testigos que el Señor bendiga esta casa. Que Ruth sea como Raquel y Lea, las mujeres que edificaron la casa de Israel. Que tengas hijos valientes y tu nombre sea recordado en todo Belén». La multitud murmuraba con entusiasmo. Algunos no podían creer que aquella joven moabita, una viuda extranjera, ahora fuera parte de la historia de Israel. Pero los planes de Dios siempre sorprenden porque Él ve más allá de lo que los hombres pueden imaginar. Mientras Bosé regresaba a casa, la ciudad entera hablaba de lo sucedido. Pero él no pensaba en rumores ni comentarios. Su corazón estaba lleno de esperanza y su mirada estaba puesta en el futuro. Porque en ese momento, sin saberlo, Bos y Ru estaban a punto de convertirse en eslabones de una promesa que alcanzaría generaciones hasta llegar al rey David y aún más allá. La noticia del compromiso entre Bos y Ruth se esparció rápidamente por todo Belén. Aquella historia que comenzó con dolor y pérdida ahora tomaba un rumbo de esperanza. Todos recordaban cómo Ru había llegado como una extranjera, viuda, sin riquezas ni nombre. Y ahora, por su fidelidad y bondad, Dios la estaba levantando de una forma maravillosa. El día del matrimonio llegó con alegría. No hubo grandes palacios ni música de trompetas, pero sí una atmósfera de paz, de amor sincero y de gratitud. Buz, con su túnica bien ceñida y mirada serena, esperaba junto a la entrada de su casa. A su lado, los ancianos del pueblo. Como testigos de aquella unión bendecida, Ru caminó hacia él con pasos firmes. Su vestido era sencillo, pero limpio y bien arreglado. Sus ojos brillaban, no por oro o joyas, mas por algo mucho más valioso, honra y fe. Cuando Buz tomó a Ru por esposa, los corazones de muchos se conmovieron. No era una boda común, era la unión de dos historias marcadas por la pérdida que ahora se tejían en redención. Las bendiciones no se hicieron esperar. Las mujeres del pueblo rodearon a Ruth con sonrisas y palabras de ánimo. Que el Señor haga que seas como Raquel y como Lea, que edificaron la casa de Israel. Que tu descendencia sea poderosa en la tierra. Noemí, de pie entre la multitud, no podía contener las lágrimas. No de tristeza, sino de gozo profundo. La misma mujer que un día llegó vacía a Belén, ahora miraba cómo Dios llenaba su vida con nueva esperanza. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo, pero también de risa, de oración, de siembra no solo en la tierra, sino en el corazón. Bosé no solo cuidaba de Ruth con respeto, la amaba profundamente y ella correspondía con ternura, ayudando en todo, escuchando con atención, construyendo un hogar donde el nombre de Dios era honrado. Y mientras las estaciones cambiaban y los campos volvían a vestirse de verde, en el corazón de Ruth comenzaba a crecer una nueva vida, una promesa, un hijo que aún no nacía, pero que ya cargaba en su linaje una herencia de fe, de redención y de propósito. Porque cuando Ruth aceptó a Noemí, al Dios de Israel, y caminó en obediencia, no solo cambió su destino, sino también el destino de toda una nación. Pasaron los meses y la casa de Bos y Ru se llenó de una dulce expectativa. El vientre de Ruth crecía y con él también crecía la alegría en los corazones de todos. Aquella joven moabita que un día recogía espigas detrás de los segadores, ahora esperaba un hijo, fruto de un amor bendecido por Dios. Noemí, rejuvenecida por la esperanza, ayudaba a preparar todo. Los días que antes eran silenciosos, ahora se llenaban de conversaciones, cantos y oraciones. Cada rincón de la casa parecía latir con vida. Y entonces llegó el día. Ru dio a luz a un niño y la ciudad entera se alegró con ellas. Las mujeres se reunieron alrededor de Noemí y con lágrimas en los ojos le dijeron: «Bendito sea el Señor que hoy no te ha dejado sin redentor. Este niño será tu alegría y tu sostén en la vejez». Lo colocaron en los brazos de Noemí, quien lo estrechó contra su pecho. El dolor de años pasados parecía desvanecerse en ese abrazo. Era como si Dios le hubiera devuelto todo lo que había perdido. Y aún más, le pusieron por nombre Obed, que significa siervo. Aquel bebé sería el padre de Isaí y el abuelo de David, el gran rey de Israel. ¡Qué increíble es el plan de Dios! Una mujer extranjera, viuda, sin nada.
termina siendo parte del linaje del rey David. Y no solo eso, muchos años después de esa misma familia nacería Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Ruth nos enseña que Dios no se olvida de los que confían en Él, que la fidelidad, la humildad y el amor sincero pueden abrir las puertas de un futuro glorioso, que incluso en medio del dolor Dios está obrando y que ninguna historia está terminada cuando le está escribiendo el final. Y así termina la historia de Ruth, pero tu participación en este canal apenas comienza. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta para que más personas puedan conocer el amor de Dios a través de su palabra. Cuéntanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría ver en el próximo video. Leemos todas las sugerencias con cariño y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas animadas. Comparte este video con tus amigos, tu familia o con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene un plan perfecto. Y para quien